Grandes mentes, héroes olvidados y vidas que cambiaron el destino de la humanidad. Esto es Fragmentos del Ayer, un viaje a través del tiempo. ¿Quién no ha oído hablar de Oliver Twist pidiendo más comida? O del avaro Ebenezer Scrooge visitado por tres fantasmas en Nochebuena. Detrás de estas historias inmortales se encuentra una de las mentes más brillantes de la literatura, Charles Dickens. Pero su vida fue tan dramática y fascinante como cualquiera de sus novelas. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia del hombre que no solo escribió sobre la sociedad de su época, sino que ayudó a cambiarla. Charles John Hotham Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Fue el segundo de 8 hijos. Su padre, John Dickens, era un oficinista naval con grandes sueños y, lamentablemente, una peor habilidad para manejar el dinero. A pesar de las dificultades económicas, los primeros años de Charles fueron relativamente felices. Le encantaba leer, devorando novelas de aventuras y cuentos que lo transportaban a otros mundos. Su imaginación era su refugio. Pero esa felicidad se desvaneció abruptamente. Cuando Charles tenía solo 12 años, la irresponsabilidad financiera de su padre alcanzó un punto crítico. John Dickens fue arrestado por deudas y enviado a la prisión de deudores de Marshalsea, un lugar sombrío que marcaría a Charles para siempre. La familia, excepto Charles, se unió a su padre en la cárcel, como era costumbre en la época. El joven Charles se quedó solo, viviendo en una pensión miserable. Para sobrevivir, tuvo que abandonar la escuela y empezar a trabajar en una fábrica de betún para botas. Imaginen la escena. Un niño de 12 años, solo en el mundo, pasando 10 horas al día pegando etiquetas en botes de betún, en un almacén oscuro, sucio y lleno de ratas a orillas del río Támesis. El contraste entre sus sueños de ser un caballero educado y la cruda realidad de la pobreza y el trabajo infantil fue un golpe devastador. Este trauma lo persiguió toda su vida y se convirtió en una fuente de inspiración fundamental para su obra, alimentando su profunda empatía por los pobres y los oprimidos. Afortunadamente, una pequeña herencia familiar permitió liberar a su padre de la prisión después de unos meses. Charles pudo dejar la fábrica y volver a la escuela, pero la experiencia lo había cambiado para siempre. Nunca perdonó del todo a su madre por haber querido que siguiera trabajando en la fábrica, incluso después de que su padre fuera liberado. Sentía que el mundo adulto le había fallado. A los 15 años, su educación formal terminó definitivamente y tuvo que buscarse la vida. Consiguió un trabajo como empleado en una oficina de abogados. Aunque el trabajo era monótono, le dio un conocimiento de primera mano del sistema legal británico, algo que más tarde satirizaría con gran ingenio en novelas como Casa desolada. Pero Dickens era ambicioso y no se conformaba. Aprendió taquigrafía por su cuenta, una habilidad increíblemente difícil, y se convirtió en periodista, primero cubriendo casos legales y luego debates parlamentarios. Fue como periodista donde realmente encontró su vocación. Viajaba por todo el país, observando a la gente, escuchando sus historias y capturando la esencia de la vida en la Inglaterra victoriana. Comenzó a escribir pequeños bocetos y relatos sobre la vida en Londres bajo el seudónimo de Boz. Estos escritos, recopilados en Los Apuntes de Boz, fueron un éxito inmediato. Su estilo fresco, su humor y su aguda observación de los detalles cotidianos cautivaron al público. El verdadero estrellato llegó en 1836 con la publicación de Los papeles póstumos del Club Pickwick. Originalmente concebido como textos para acompañar ilustraciones, Dickens transformó el proyecto en una novela por entregas que se convirtió en un fenómeno nacional. La gente esperaba con ansias cada nuevo capítulo. Dickens se había convertido, de la noche a la mañana, en la nueva sensación literaria de Inglaterra. Tenía solo 24 años. Ese mismo año se casó con Catherine Hogarth, la hija de su editor. Juntos tuvieron 10 hijos, pero su matrimonio, que al principio parecía feliz, se fue deteriorando con el tiempo. Mientras su fama crecía, también lo hacía la presión. Dickens era una máquina de escribir. En los años siguientes produjo una obra maestra tras otra. Oliver Twist,
que exponía la crueldad de los hospicios y el trabajo infantil. Nicholas Nickleby, una crítica a las escuelas privadas abusivas, y La tienda de antigüedades cuya trágica heroína, la pequeña Nell, hizo llorar a toda una nación. Dickens no solo escribía, era un activista social. Usaba su pluma como un arma para denunciar las injusticias de su tiempo, la pobreza, la ignorancia, las pésimas condiciones laborales y la hipocresía de las instituciones. Su novela, Tiempos difíciles, es un claro ejemplo, atacando la mentalidad utilitaria que veía a las personas como meros engranajes en la maquinaria industrial. Uno de sus trabajos más queridos y perdurables es, sin duda, Un cuento de Navidad, publicado en 1843. La historia de la redención de Ebenezer Scrooge no solo revitalizó las tradiciones navideñas en Inglaterra, sino que transmitió un poderoso mensaje de caridad, compasión y la posibilidad de cambio. El nombre Scrooge se convirtió en sinónimo de avaricia, y la frase Feliz Navidad adquirió un nuevo y profundo significado gracias a él. A medida que maduraba, sus novelas se volvieron más complejas y oscuras. David Copperfield, su obra más autobiográfica, narra el viaje de un joven desde una infancia infeliz hasta convertirse en un escritor exitoso. Dickens mismo la llamó su hijo predilecto. Luego vinieron Casa desolada, con su laberíntico sistema judicial, Historia de dos ciudades, ambientada en la Revolución Francesa, y Grandes esperanzas, una profunda reflexión sobre la clase social, la ambición y la culpa. Además de escribir, Dickens era un hombre de energía inagotable. Editaba revistas, participaba en obras de teatro amateur y era un caminante incansable, recorriendo las calles de Londres de noche, absorbiendo su atmósfera y sus secretos. También se embarcó en giras de lecturas públicas de sus obras. No eran simples lecturas, eran actuaciones teatrales en toda regla. Dickens interpretaba a sus personajes con una pasión y un dramatismo que dejaban al público hechizado, riendo a carcajadas un momento y llorando al siguiente. Estas giras fueron increíblemente populares, pero también físicamente agotadoras. Su vida personal, sin embargo, era cada vez más complicada. En 1858 se separó de su esposa Catherine de una manera muy pública y cruel, publicando una carta en los periódicos para defender su propia reputación. Se cree que la causa principal fue su relación con una joven actriz llamada Ellen Ternan, un secreto que mantuvo celosamente guardado durante el resto de su vida. La enorme carga de trabajo y las giras agotadoras comenzaron a pasarle factura. En 1865 sobrevivió a un terrible accidente de tren en Staplehurst. Ayudó a los heridos y moribundos, pero el trauma del accidente lo persiguió. Su salud se deterioró rápidamente. A pesar de las advertencias de sus médicos, continuó con sus lecturas públicas, empujándose hasta el límite. El 9 de junio de 1870, Charles Dickens sufrió un derrame cerebral en su casa. Murió al día siguiente, a la edad de 58 años, dejando su última novela, El misterio de Edwin Drood, inacabada. Quería un funeral sencillo y privado, pero la nación exigió un homenaje a su más grande novelista. Fue enterrado en el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster, el mayor honor que se le puede conceder a un escritor británico. El legado de Charles Dickens es inmenso. No solo nos dejó un tesoro de personajes inolvidables y tramas apasionantes, sino que también nos ofreció un retrato vívido y crítico de una época de grandes cambios. Nos enseñó a mirar con compasión a los menos afortunados y nos recordó que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay espacio para la bondad, el humor y la esperanza. Su voz sigue resonando hoy, tan fuerte y clara como siempre. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de un verdadero gigante de la literatura. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.